Buenas tardes, la obra que explicaremos el día de hoy será la Escuela de Atenas. Tenemos como primer punto a Platón, que nació en Grecia en el año 420 a.C. y murió en el año 437 a.C. Él era discípulo de Sócrates y maestro de Aristóteles, y uno de los filósofos más influyentes en la historia de la filosofía. Entre sus aportes se encuentra la teoría de las ideas o la teoría de la forma, la cual establece una distinción marcada entre lo percibido a través de los sentidos y lo que es posible conocer por medio del intelecto. Luego encontramos a Sócrates, que nació en Grecia en el año 470 a.C. y murió en el 399 a.C. tras ser obligado a tomar un veneno. Sócrates tuvo un aporte grande a casi todas las ciencias, pero una de las principales fue la psicología y la filosofía. Entre sus aportes en estas ciencias está el interés de la psique, la ética y la moral, el diálogo socrático y el uso de la ironía como confrontación, y fue precursor del constructivismo. Luego encontramos a Hipatía, que nació en Egipto entre el 355 al 370 después de Cristo y falleció en el 415. Uno de sus principales aportes fue la mejora y la construcción de instrumentos astronómicos, como el astrolabio o el planisferio. Además, sus principales aportes en la cosmología fue desplazar la Tierra del centro del universo como un planeta más. Luego sigue Alcibíades, que nació en Grecia en el año 450 a.C. y fue asesinado en el 404. Él fue un político y general ateniense influyente del siglo V a.C. que tuvo una carrera política controversial, cambiando de bando entre Atenas y Esparta. Fue acusado de profanar santuarios en Atenas y huyó a Esparta, donde aconsejó a los espartanos en su guerra contra Atenas. Más tarde desertó a Persia, donde intentó debilitar ambas ciudades para su propio beneficio político. Luego está Epicuro, que nació en Grecia en el año 341 a.C. y murió en el 270 a.C. Su principal aporte en la filosofía fue llevar una vida sencilla y autosostenible rodeada de amigos. Otro aporte importante de Epicuro fue su filosofía respecto a la muerte y complementando su pensamiento sobre la felicidad. Él buscó reducir el miedo respecto a esta y ayudar al encuentro de nuestra felicidad. Luego sigue Empédocles, que nació en Italia en el año 483 a.C. y falleció en el 424. Uno de sus mayores aportes fue la postulación de principios constitutivos en todas las cosas, que son los cuatro elementos inalterables o eternos, que es el agua, el aire, la tierra y el fuego, que al combinarlos en distintas proporciones por efecto de dos fuerzas cósmicas, dan lugar a la multiplicidad de los seres del mundo físico. Luego está Pitágoras, que nació en Grecia en el año 570 a.C. y falleció en el 490 a.C. Él fue un filósofo y matemático griego que formuló principios que contribuyeron al desarrollo de las disciplinas en las que él trabajó y que influyeron en el pensamiento de los pensadores, e informa la Enciclopedia Británica, una plataforma de datos sobre educación. Luego está Aristóteles, que nació en Grecia en el año 384 a.C. y murió en el 322 a.C. Entre sus muchos aportes teóricos, Aristóteles formuló la teoría de la generación espontánea, el principio de no contradicción, las nociones de categoría, sustancia, acto y potencia. Luego está Heráclito, que nació en Grecia en el año 535 a.C. y murió en el 470 a.C. Fue uno de los primeros filósofos prosocráticos que, como los demás, trató de identificar la causa primera de la creación del mundo. Él rechazó las teorías anteriores, como la del aire y el agua, y afirmó que el fuego era la primera, ya que ésta creaba y destruía. Luego sigue Diógenes, que nació en Turquía en el año 412 a.C. y falleció en el 323 a.C. Él prefería criticar al mundo desde la pobreza antes que vivir en una sociedad embrutecida por el dinero, y tuvo una vida de vagabundo. Él vio la filosofía de la vida en la belleza de la naturaleza y la sencillez. Luego está Euclides, que nació en Grecia en el año 435 a.C. y falleció en el 365 a.C. Él hace demostraciones de teoremas, incluyendo el teorema de Pitágoras y la introducción a las nociones del MCD, que es el máximo común divisor.
las restas sucesivas, que también son denominadas división euclidiana, y también el conocimiento de Euclides se basó en el conocimiento ya adquirido por los grandes matemáticos de la antigüedad. Luego está Zoroastro, que nació en Irán en el año 628 a.C. y falleció en el 551 a.C. Uno de sus principales aportes fueron los conceptos del cielo y el infierno, el día del juicio final y la revelación del fin del mundo. Además, indicó que los ángeles y los demonios se originaron en las enseñanzas de Zaratustra. Incluso las ideas de Satanás es fundamentalmente zoroastrista. Luego sigue Parmenides, que nació en Grecia entre el año 530 y el 515 a.C. y falleció en el 460. Él fue el fundador, junto a otros filósofos, de la escuela eleática, cuya doctrina principal sostiene que una cosa persistible es esencialmente una sola identidad inmutable, es decir, las cosas existen inherentemente y están unidas y son inseparables.